Hola, bienvenido a mi video. Yo vengo a hablarles de SQL, que es Structured Query Language, en español, lenguaje de consulta estructurada. Mi nombre es Paola Alejandra Fernández Eguíbar, de la materia Taller de Base de Datos de la carrera Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, vengo a aclarar esa duda que tenías, que es SQL. Y bueno, SQL es un lenguaje de dominio específico. Es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas específicos o también relacionados con el manejo de la información desde una base de datos relacional. Y bueno, la base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí, y también estos se basan en el modelo relacional, el cual es la relación existente entre distintas entidades o tablas en una base de datos. Y bueno, SQL, su alcance incluye el crear, modificar, eliminar, insertar y consultar la información que requerimos administrar en nuestra base de datos. Y bueno, aquí viene un dato importante, no debemos confundir SQL con los SGBDs, que son los sistemas gestores de base de datos. ¿Por qué? Porque SQL es ese lenguaje y los SGBDs son los muy conocidos Postgres o MySQL, Oracle, SQL Server, los cuales simplemente son el intermediario entre el lenguaje y hacen como el vínculo entre nuestra información y la aplicación que estamos desarrollando. Bueno, vamos a hablar un poco de historia, debido a que antes de que exista SQL no se tenían estándares muy claros. Es por eso que los orígenes de SQL están ligados a las bases de datos relacionales. Y bueno, en 1970 Edgar Corr propone el modelo relacional y también se define el SQL por IBM. En 1977 se tiene un sistema de gestión de base de datos experimental, que es el System-R. En 1979 tenemos un sistema gestor de base de datos como producto comercial, el cual es Oracle. Y en 1986 podemos ver por fin la primera versión estándar del lenguaje SQL, conocido como SQL 86 o SQL1. Y para 1992 ya se lanza un nuevo estándar ampliado y revisado de SQL, que es el SQL 92 o SQL2. Y bueno, hablemos ahora un poco de las características generales de SQL. Muy bien, SQL es un lenguaje de definición de datos o DDL que permite la creación de la estructura o esquema de base de datos y la modificación de dicha estructura. También es un lenguaje de manipulación de datos o DML que hace posible la inserción, actualización y eliminación de datos en las tablas, las consultas sobre los datos de esas tablas y también peticiones de información un poco más complejas. Y también SQL es el que permite el intercambio entre diferentes sistemas gestores de base de datos, ya que como lo habíamos dicho, SQL es el lenguaje estándar y bueno, se puede cambiar los mismos comandos entre un gestor y otro. Muy bien, hablemos un poco sobre los fundamentos. Y es que, bueno, SQL puede realizar diferentes operaciones para consultar o manipular datos, y estas operaciones solemos referirnos como operaciones CRUD de create, read, update y delete. Y bueno, tenemos también algunas expresiones como en SQL, como para la letra C de create, tenemos el insert, que son insertar filas en una tabla, R de read, tenemos el select, que es la muestra de información sobre los datos almacenados en la base de datos, U de update, que actualiza la información de una tabla, y D de delete, que borra filas de una tabla. Y bueno, ahora sí vamos a ver un poco de la sintaxis de SQL con un ejemplo. Muy bien, veamos el siguiente modelo relacional que está en la parte derecha y nos piden mostrar las fechas de facturación del cliente con el nombre Alma Pérez. Y bueno, vamos a proceder a realizar esta petición con una consulta SQL. Muy bien, vamos con lo primero. Identifiquemos los campos a mostrar. Vamos a usar la sentencia select para seleccionar la fecha. Vamos con la segunda parte, que es from, en la cual tenemos que identificar qué tablas vamos a consultar. Es decir, identifiquemos las tablas que acompañan a esta sentencia. Por ejemplo, en este caso tenemos que la tabla es facturas.
vamos con el where. Y es que tenemos que identificar la condición que deben cumplir nuestros datos. Y bueno, en este caso, el nombre del cliente debe ser Alma Pérez. Para ello, busquemos y compararemos los ID clientes en ambas tablas. Es por eso que vamos a seleccionar el ID cliente de las tablas facturas y vamos a compararlo con el ID cliente de nuestra tabla clientes, donde el nombre sea Alma Pérez. Es así que vamos a tener la consulta final, que será seleccionando la fecha de la tabla factura donde el ID cliente tenga el nombre de Alma Pérez. Y una vez introducido esto, vamos a tener el resultado. Y bueno, vamos a tener una nota. Y es que cualquier consulta SQL de recuperación de datos sigue esta estructura de select, from y where. Muy bien, vamos a dar algunos datos ya para terminar, y es que para concluir podemos decir que SQL proporciona eficacia en la solución de problemas, es decir, SQL ha soportado y se ha adaptado a los cambios por más de 30 años, y considerando la gran cantidad de sistemas de base de datos relacionales que han surgido y que representa casi un 90% de la utilidad de la base de datos, sin lugar a dudas se puede afirmar que SQL es un lenguaje muy eficaz. Y bueno, te agradezco mucho por ver este video, espero dejes tu like y siga aprendiendo, sigue adelante. Gracias.